Buenas tardes. Mi tema es geopolítica y desigualdad, implicaciones en el escenario actual. Comenzaremos con los antecedentes, un nuevo orden mundial. Los puntos a tratar. Para hacer presente a la referencia a un nuevo orden mundial, es preciso retomar las palabras de autores como Juan José Palacios en el 2011, que dicta que la historia ha mostrado que es alrededor del fin de las grandes conflagraciones bélicas cuando un nuevo orden geopolítico es discutido, se es negociado y finalmente pactado por las potencias vencedoras sobre la base de la cuota de poder que cada una haya logrado y en línea con sus respectivos intereses económicos y estratégicos. No obstante, somos conscientes en el escenario internacional actual que ya no solo es a través de conflictos bélicos cuando un nuevo orden geopolítico se va formando. Movimientos sociales como los ocurridos en los 80-90, por ejemplo, demostraron ser suficientes para poner fin a un orden o en su caso modificarlo. Palacios menciona este punto y es importante esclarecer esta característica, sobre todo a partir de la posguerra fría y cómo se fue dando el nuevo escenario internacional, con Estados Unidos buscando posicionarse como el centro de este nuevo orden mundial en un mundo más unipolar ante la caída del poderío soviético. Es decir, una vez dado por terminado el poder hegemónico soviético, se ve un carácter entonces unipolar o una especie de híbrido, como menciona Huntington en el 99, un extraño híbrido, un sistema unimultipolar que va cambiando en la comunidad internacional cada vez más globalizada, cada vez más conectada entre sí y sus territorios. Con esto se ve el aumento de las desigualdades en los ciudadanos, claramente se presentan diversas problemáticas como tener población envejecida y al mismo tiempo crecimiento natural, sin embargo, con mayor presión en los recursos. Habiendo esclarecido este punto, se toman diversos puntos importantes como el inicios de los 90, cuando Bush expuso el discurso hacia un nuevo orden mundial. Este, en cambio, presentado ante el Congreso de Estados Unidos, en el que se hablaba de una cooperación soviético-americana, buscando la incorporación de la URSS en las mismas instituciones económicas internacionales, también para un fin de la confrontación ideológica. Es aquí, en esta misma ausencia de una potencia o grupo de potencias lo suficientemente fuertes para que pudieran representar una amenaza a la seguridad, a la misma supremacía militar de Estados Unidos, parte de los elementos que dieron paso al orden político de la posguerra fría y donde se da un desorden, menciona Palacios, desorden de la posguerra fría. En este mismo se ve en los primeros años de esta última década del siglo XX que se alimentó la creencia de que el orden que iba tomando forma iba a generar una nueva era de paz duradera y de cooperación y prosperidad, debido a la creencia en el marco de leyes e instituciones internacionales eficientes que aparecieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y que habían ganado un lugar en el escenario internacional, como que a la cabeza estaría la ONU, todo bajo la protección del hegemón mundial indisputado que era Estados Unidos. Sin embargo, las cosas no resultaron así. Por ejemplo, con la guerra del Golfo, menciona Palacios. Es decir, el hegemón indisputado pronto tuvo que compartir esta hegemonía en el escenario internacional. Por tanto, aún habiéndose establecido este episodio, se mostró que un orden geopolítico con todo y entramado de normas puede ser desmantelado, no solamente por una conflagración de alcance mundial. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en ausencia de otra alternativa viable al fin de la Guerra Fría, muestra un engrandecimiento de la democracia occidental, además que desde un punto de vista ideológico se presenta como el triunfo del capitalismo. El triunfo de ambas, tanto la democracia occidental y el del capitalismo, se plasmó como acontecimientos ligados entre sí, lo que llevó a autores como Francis Fukuyama a decir que en este doble triunfo marcaba el que la humanidad había llegado al clímax de su evolución social, que la historia había llegado a su fin al haber terminado esta lucha de ideologías. Claramente desató diversas críticas entre académicos e intelectuales. Eh, a su vez, se ve otro tipo de aspectos a tratar más rápidamente, como por ejemplo el mundo post 9/11. Como se estableció con anterioridad, se pensaba que Estados Unidos y este nuevo orden generarían una era de paz. Eh, Sin embargo, con los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, y
fue una especie de desbalance y se tomó también un ataque tanto a Estados Unidos y a la comunidad internacional. Este acto se convirtió en la primera agresión directa a este país que traería consigo fuertes repercusiones geopolíticas. Además, no se debe dejar pasar la gran utilidad que le dio George Bush a estos mismos ataques. La respuesta a los mismos ataques vino a servirle como una divisa política central en su gobierno, menciona Palacios. Estos ataques fueron un punto de inflexión para el mismo Estados Unidos, así como para la comunidad internacional. Cambió las relaciones internacionales. Se vio a Bush presentando una postura más conservadora y tratando de justificar de esta forma la invasión a Irak en marzo del 2003, lo que menciona Urdiales en el 2007 como una anulación de las instituciones internacionales, que ya había comenzado desde los 90 con su punto álgido en el 2003, con la búsqueda de la bendición y complicidad de la comunidad internacional encarnada en la ONU. Así que la promesa de paz quedó atrás. Después del 9/11 es importante señalar la crisis hipotecaria del 2008 provocó el colapso del sistema financiero de Estados Unidos y aceleró el declive del mismo Estados Unidos como pieza central del orden económico internacional, que también, como mencionó Ordiales, se veía desde los 90, cuando se vio incapaz de sostener el orden multilateral de comercio que se construyó en la posguerra. Esta crisis, por lo cual también tuvo un gran impacto en materia de geopolítica, ya que, como se estableció con anterioridad, desgastó la posición de Estados Unidos como hegemón e incluso afectó las tendencias globales dominantes. Bueno, se continúa con los objetivos, tanto los objetivos generales y específicos. El objetivo general, analizar desde una perspectiva geopolítica las implicaciones desiguales, las implicaciones actuales del aumento en las desigualdades, principalmente en materia económica y política en el escenario internacional. El objetivo específico 1, desarrollar brevemente la dependencia y subordinación del espacio geográfico en el sistema mundial a través de la paradoja de la abundancia, y el específico 2, exponer qué modelo económico capitalista dio lugar a la formación de economías subdesarrolladas y pobres y economías que definen las reglas del juego en el escenario internacional. La hipótesis del desarrollo del capitalismo a partir del nuevo orden mundial en los años 90 dio lugar a la formación de economías subdesarrolladas y a las pobres en las periferias y economías que definen las reglas del juego en el escenario internacional. Este modelo permitió que crecieran las brechas sociales con una mayor concentración de la riqueza y una mayor inequidad. Se comienza con el marco teórico, paradoja de la abundancia, riqueza del territorio, pobreza en la población. Tal como presenta Castellano en el 2008, al referirse al término paradoja de la abundancia, se ve que coexiste consiste en la existencia de territorios inmensamente ricos, poblados por habitantes infinitamente pobres. Muchas veces estos recursos son al mismo tiempo objeto de conflictos y fuente de ingresos para continuarlos. La violencia sería el punto álgido de la maldición de los recursos en un estado al borde del colapso. Autores, además de López Castellanos y Urdiales, hacen referencia a este fenómeno, al que también se le conoce como la maldición de los recursos, por lo antes expuesto también, en el cual se demuestra cómo la abundancia de los recursos naturales de un estado, como lo pueden ser el gas, petróleo, entre otras cosas, no siempre ha contribuido a la población de dicho estado que tenga niveles óptimos de desarrollo humano sostenible. Y por el contrario, haciendo efecto a la referencia a maldición, esta riqueza natural parece coincidir en la imposibilidad de generar los procesos de desarrollo adecuados, así como con la creciente inequidad al presentarse la concentración de cada vez más riqueza en menos manos. Este punto, el de estados ricos en recursos, pero no pudiendo obtener niveles óptimos en su desarrollo, y por otra parte, teniendo estados con menos recursos, pero siendo potencias económicas, se puede relacionar con lo dicho por lo apoyado por Karl Haushofer, disculpe la pronunciación, respecto al espacio vital, donde cuando un estado no posee el espacio que se requiere, tiene el derecho de extender su influencia física, cultural y económica. En este caso, los estados poderosos ejercen la influencia en aquellos que no son capaces de generar procesos de desarrollo endógenos.
No obstante, es preciso tener en contexto de este fenómeno en el sistema económico actual, donde se requiere de un constante consumo de recursos que no hace más que incrementarse. Los países poseedores de estos recursos se convierten en objetivo tanto de las empresas transnacionales como de los gobiernos, de las potencias internacionales, pues cuya economía depende directamente de los recursos naturales que no poseen, lo que lleva a los países con estos recursos a una constante alineación de su política interna para determinar cuáles son las mejores condiciones para esta comercialización y explotación de los mismos. Tal es el caso de América Latina, que tiene presente una variedad de conflictos sociales, característica que menciona parte de la maldición de los recursos López Castellano, dirigidos a la defensa de sus bienes naturales comunes y por la cual la búsqueda de modificaciones en las políticas neoliberales impuestas nos han llevado a cabo. Aunado a esto se encuentra la constante del sector empresarial internacional que avanza a pasos agigantados para consolidarse, buscando recursos naturales en el continente que se ha aumentado la situación de vulnerabilidad y de inestabilidad. De nuevo, sustenta en lo dicho por Karl Haushofer, promoviendo el espacio vital. Por tanto, la paradoja de la abundancia tiene como objetivo mostrar otro reflejo de la dependencia y subordinación del espacio geográfico a las directrices del sistema mundial. Y no solo esto, por ejemplo, Castellanos menciona, los temores maltusianos no se han cumplido porque el mundo goza de un grado de prosperidad sin precedentes, pero el hambre sí ha aumentado paradójicamente en una etapa de crecimiento de la población global de alimentos per cápita en las regiones más pobladas del tercer mundo, un punto a considerar en lo que avanzamos en la investigación. En el modelo económico, desigualdades económicas, al mismo tiempo de la paradoja de la abundancia, haciendo énfasis en la crisis financiera del 2008, las poblaciones de las potencias neoliberales ven como estas medidas de ajuste estructural que antaño pusieron a América Latina en crisis económicas, están en su caso también reduciendo los derechos sociales con los que habían contado y a su vez sumiendo más a aquellos que se encuentran en una situación de por sí ya vulnerable y más desfavorecidos en este sistema. Además de la constante expansión neoliberal que se busca de alguna forma justificar por la crisis dada por las mismas políticas neoliberales. Tal como menciona Castellano, el ascenso del capital financiero y sus implicaciones en las capacidades de los estados para implementar sus programas ha incrementado la volatilidad económica y está creando una nueva geografía del capital y del poder. A principios de los 90, con el consenso de Washington, se planteó la liberalización de las economías como motor del desarrollo, sin contemplar aspectos tan relevantes. Como menciona el informe sobre el desarrollo humano en el 98, la pobreza ya no es un fenómeno privativo del tercer mundo, dado que en el seno de los países desarrollados el crecimiento económico también se ha distribuido de una manera muy asimétrica y la tendencia a una desigualdad en aumento en el reparto de la renta no se ha visto contrarrestada por los presupuestos públicos. Urdiales, por su parte, sostiene que el desarrollo capitalista dio lugar a formaciones sociales con economías subdesarrolladas, desarticuladas, especializadas, extravertidas y pobres en las periferias y por otro lado las que llevan el control. En el contexto internacional, por otro lado, ha permitido que se consoliden las relaciones de intercambio desigual. Las propuestas de los organismos internacionales encubren, según Chang, en el 2004, el intento de retirarles la escalera del progreso a los países más pobres. Como consecuencia, se tiene la escasa capacidad de inversión endógena, la dependencia del exterior y el consecuente riesgo de que tal dependencia conlleve a la priorización de los intereses del sistema económico internacional sobre las necesidades sociales locales. Un ejemplo sería también América Latina. Y bueno, ¿esto a qué se debe? A la búsqueda de satisfacción de los intereses de los primeros que está sobre los segundos y a la profunda y grande brecha de desigualdad que sigue creciendo y creciendo.
Este aumento del capital incrementó de manera proporcional la brecha social debido a la concentración de la riqueza. Esta situación es sumamente problemática. Mientras que algunos autores mencionan este conflicto, otros se decantan por el hecho de que la tercera gran tendencia social, tal como comenta Steinberg en 2012, tiene también que ver con la distribución de la renta y que puede ser positivas porque se trata del auge de las nuevas clases medias en los países en desarrollo. Sin embargo, aunque el autor menciona este aspecto, es preciso señalar que mientras en países subdesarrollados no es que hubo una distribución, sino que aumentó el empleo por movilidad e inversión, pero por debajo de la media de los países desarrollados. En su descripción de los flujos migratorios y sus cambios en los últimos años, Urdiales recuerda que el progreso le debe mucho al desahogo global de la congestión local en materia de la población. ¿Qué es esto? Al incesante movimiento de población desde las regiones más desarrolladas del planeta hacia las áreas subdesarrolladas. Además hay que tener en cuenta que clase media aquí, pero por debajo de la media en cualquier país desarrollado. Estos cambios no implican que la renta per cápita en estos países se haya acercado todavía al nivel que tienen los países ricos. La intención del autor Steinberg tampoco es decir que los problemas de pobreza y desigualdad no sigan siendo importantes. No obstante, es importante señalar que muchos de los ciudadanos de los países emergentes, por ejemplo, tienen certeza de que sus hijos vivirán tal vez mejor que ellos, lo cual ciudadanos europeos y estadounidenses ya no se ven tan seguros. De hecho, como se muestra en el índice del Cano de presencia global, la presencia de los países emergentes, aunque destaca en el ámbito económico, es todavía limitada en los campos militar, científico, social y cultural. Claro que esto es de 1990 al 2011. Tenemos la clasificación de los 15 países de presencia global. Esto ya es una comparación del 2018 con una importante dimensión blanda, muy dinámica a diferencia de los años 2000. Indica que nos encontramos en un nuevo proceso de globalización. Este mismo ranking indica que la globalización ha sido rápida en los años 1990 al 2011 y una menos dinámica del 2012 al 2014, con una recuperación en el 2018. Una presencia económica más dinámica que la anterior fase de globalización, con una interesante contracción en la dimensión militar y con una importante dimensión blanda, muy dinámica a diferencia de los años 2000. Resaltaba el caso de China, como pasó, por ejemplo, del 1990 al 2011 de estar en el quinto lugar a pasar al segundo lugar. Avanza muy rápido. Por ejemplo, este tipo de nueva globalización ha sido bautizada por The Economist como Slowbalization, que es más bien caracterizada por una dimensión blanda y es la única que ha contado con un crecimiento continuo, a diferencia de la contracción en lo militar y las crisis económicas en su contribución al proceso de globalización. Es decir, esta dimensión blanda, a diferencia de lo que ocurre en la dimensión económica, en la que se produce una contracción del crecimiento en la inversión extranjera, esta responde a un crecimiento relativamente equilibrado de sus muy diversos componentes, aunque con un mayor predominio de la información. Esto es muy importante. La cultura, la ciencia y la educación y crecimientos más moderados de la ayuda. Por su parte, a este punto, la desigualdad reduce el crecimiento económico a largo plazo. Esto aumentando con también la globalización y el modelo económico. La desigualdad reduce el crecimiento económico a largo plazo y tiene un alto coste social y puede deslegitimar la democracia y el imperio de la ley. Esto mencionado por Stiglitz en el 2006 nos dice que se presenta una reducción del estado del bienestar con esta nueva situación peligrosa en la medida en la que puede reducir la cohesión social y generar tensiones políticas. Y la polarización del poder y la riqueza han llegado a niveles extremos con graves riesgos de inestabilidad política y social.
La globalización ha incumplido sus promesas, dice Stiglitz. Ha sido explotada África y los costes sociales de los ajustes llevados a cabo en los 80 a instancias de las instituciones internacionales fueron muy altos. El estado de bienestar a principios del siglo XXI solo se ha establecido en un corto número de países. Extender este estado de bienestar es un reto en aras de disminuir la desigualdad, tanto entre territorios como entre personas. El mundo es cada vez más multipolar en lo económico y apolar en lo político. Los estados presentan cada vez más dificultades para procesar las nuevas demandas de los ciudadanos, por lo que va disminuyendo el nivel de apoyo y a su vez lealtad y legitimidad. Se ve una ausencia del estado de bienestar, esto lo menciona Urdiales. A finales del milenio, la inequidad en el mundo ha aumentado y la polarización del poder y la riqueza han llegado a niveles extremos. En conclusión, en concordancia con ciertos autores mencionados en esta investigación, parte de las causas del aumento de la desigualdad, una mayor concentración así como una mayor inequidad, son el modelo económico capitalista que se dificulta en su sostenibilidad junto con la propia globalización. Por su parte, en los países en desarrollo, el aumento de la desigualdad responde en esencia al fuerte crecimiento económico en las últimas décadas. Como dice Steinberg en el 2012, indica la llamada curva de Kuznets. Los procesos acelerados de desarrollo tienden a aumentar la renta de determinados grupos de población en un primer momento, dando lugar a una mayor desigualdad. Esta situación es peligrosa, puede reducir la cohesión social, como se mencionó anteriormente. Se incrementa a la vez la desigualdad, reduce el crecimiento económico a largo plazo y además puede deslegitimar la ley. Por lo tanto, es importante instrumentar políticas que redujeran su crecimiento, como dice Stiglitz. Ni los países desarrollados están exentos de la pobreza, del hambre, de las desigualdades. Es parte de la característica de este modelo que generalmente concentra poder económico en los actores dominantes. Como busca la concentración, no puede distribuirlo a través del contrato social. Así, con la creciente desigualdad, se confina a la aniquilación del contrato social y sus beneficios. Parte de la solución, mencionaría Carrasco en el 2010, sería seguir en la senda de la construcción de arquitecturas institucionales de carácter regional e internacionales que permitieran el surgimiento de espacios de relaciones económicas internacionales no basadas únicamente en el beneficio económico. Eso sería todo por mi parte. Aquí está la bibliografía, también por si la buscan, se las puedo pasar. Y eso es todo. Dudas, sugerencias al final del video. Gracias.